Bueno, nosotros les vamos a hablar sobre los principios básicos de la catálisis homogénea. Primero vamos a definir lo que es la catálisis homogénea, que se refiere a un sistema catalítico en el que los sustratos para una reacción y los componentes del catalizador se juntan en una fase. La mayoría de veces es fase líquida y los mecanismos de las reacciones catalíticas pueden escribirse en forma de ciclos en los que se verifican el consumo y recuperación continua del catalizador. Para entender mejor el proceso catalítico, se tiene uno de los ejemplos más comunes del ciclo catalítico que se ha propuesto para la hidrogenación de alquenos en presencia del catalizador de Wilkinson, que es un complejo de organorrodio en el que el metal se encuentra coordinado a cloro y ligantes de fosfinas. Al inicio, una de las fosfinas se disocia y se forma un complejo de 14 electrones que es altamente reactivo. Posteriormente, este complejo experimenta una adición oxidativa de hidrógeno, que posteriormente vamos a ver ese concepto qué significa, y se forma un complejo de 16 electrones al que se puede coordinarse la olefina. Se ha propuesto que después se puede ocurrir una inserción de la olefina en uno de los enlaces del rodio y el hidrógeno para así formar un grupo alquil. Y finalmente, mediante una eliminación reductiva, se forma el alcano y se cierra el ciclo catalítico con la recuperación del complejo de 14 electrones. Bueno, ahora les vamos a hablar sobre los componentes de un catalizador organometálico homogéneo y su función en el proceso catalítico. Bueno, los catalizadores organometálicos consisten en un metal central rodeado de orgánicos e inorgánicos ligandos. Tanto el metal como la gran variedad de ligandos determinan las propiedades del catalizador. El éxito de los catalizadores organometálicos radica en la relativa facilidad de modificación del catalizador al cambiar el ligando ambiente. Las propiedades cruciales en las que se debe influir son la velocidad de reacción y la selectividad a determinados puntos. También les hablaré de la descripción de un ligante en el catalizador organometálico, incluyendo sus componentes principales y su efecto en las reacciones químicas, ya sea como ácido o base de Lewis. Primero tenemos que un ligante se define como un átomo, ion o molécula. Generalmente dona uno o más de sus electrones a través de un enlace covalente coordinado y o comparte sus electrones a través de un enlace covalente con uno o más átomos o iones centrales. Una de las formas de clasificar a los ligantes se basa en la forma de coordinar. Por ejemplo, tenemos ligantes monodentados y ligantes polidentados. Los monodentados son los que donan solo un par de electrones en un compuesto de coordinación. Comúnmente se trata de moléculas pequeñas que poseen un único átomo donador de electrones, tales como el amoníaco, el agua o los aniones halogenuro, alcóxido, entre otros. Los ligantes polidentados, bueno, estos tienen dos o más átomos donadores de electrones que forman parte de la molécula. Se pueden llamar también bidentados, tridentados, tetradentados, etc., dependiendo de la cantidad de átomos donadores de electrones. Por definición, un ácido de Lewis es un aceptor de electrones que es capaz de recibirlos de una base de Lewis para conformar un aducto ácido-base. Muchos de los metales fundamentales de transición se consideran ácidos de Lewis y se utilizan como tales en diferentes reacciones. Entre ellos podemos mencionar el aluminio, azufre, boro, cerio, cobalto, cobre, entre otros. Bueno, estos compuestos se utilizan como catalizadores ácidos de Lewis en reacciones de síntesis orgánica. Estos reactivos clásicos activan los grupos funcionales de los sustratos como relativamente baja estéreo, regio y quimioselectividad. Sin embargo, la acidez de Lewis de estos metales puede ser modulada cuando se coordinan con diferentes ligandos orgánicos. Bueno, en general podemos decir que todos los ácidos de Lewis se caracterizan por poseer una fuerte
afinidad por varios heteroátomos presentes en moléculas orgánicas, particularmente nitrógeno y oxígeno, por lo que son capaces de generar complejos de coordinación donde el sustrato orgánico se comporta como una base de Lewis. La coordinación del ácido de Lewis introduce la polarización de la molécula reactante como consecuencia de la pérdida de densidad electrónica del reactivo en beneficio del catalizador, así activando la primera y produciendo la reacción química y el producto deseado. En una etapa final, el complejo ácido de Lewis, que sería producto, se disocia regenerando el centro ácido para otro ciclo catalítico. ¿Le puedes subir tantito, por favor? Ahora vamos a hablar de los conceptos de adición oxidante, que es un tipo de reacción química relacionada con los procesos en la química organometálica y en la que aumenta tanto el estado de oxidación como el número de coordinación en un centro metálico. El proceso de adición oxidante se emplea a menudo en un ciclo catalítico junto con su reacción inversa, o sea, la reacción de eliminación reductora. Para los metales de transición, la reacción de oxidación origina la disminución de la configuración electrónica del orbital d para pasar a un estado con menos electrones, habitualmente con 2 electrones menos. La adición oxidante se favorece con los metales que son básicos o fácilmente oxidables. Metales con relativamente bajo estado de oxidación cumplen con este requisito, pero algunos metales, incluso con un alto estado de oxidación, sufren la adición oxidante. También la eliminación reductora es la reacción inversa de la adición oxidante. Esta se favorece en la eliminación reductora cuando el recién formado enlace entre XY es fuerte. Para que tenga lugar la eliminación reductora, los dos grupos deben ser mutuamente adyacentes en la esfera de coordinación del metal. La eliminación reductora es una etapa clave en la liberación del producto en varias reacciones que se forman enlaces carbono-carbono, carbono-hidrógeno. Estas pueden promoverse mediante la estabilización de la valencia baja de estado del producto, y esto significa ligandos que son buenos receptores pi, voluminosos ligandos y ligandos que prefieren ángulos de mordida más adecuados para tetraédricos que para complejos cuadrados planos cuando se trata de metales del grupo 10. Ok, ahora sí vamos a pasar a estas reacciones y vamos a comenzar con las reacciones de inserción. Se tiene que la inserción se refiere al proceso en el que un insaturado inserta una molécula en un enlace metal-anión. Aquí podemos ver estas reacciones. En las reacciones catalíticas homogéneas, los enlaces antiguos suelen romperse mediante reacciones de adición oxidativa, y los enlaces nuevos se forman mediante reacciones de eliminación e inserción reductoras. En las ecuaciones 2.8 a la 2.11 se muestran algunos ejemplos representativos que son de relevancia para la catálisis. Las reacciones 2.8 y 2.9 y 2.10 son pasos cruciales en las reacciones catalíticas de hidrogenación, polimerización, esto implica en estas reacciones, obviamente. La reacción 2.8 es lo contrario a la eliminación del hidruro beta. A veces esta reacción también se denomina reacción de ataque de hidruro o transferencia de hidruro. Ok, ahora pasaremos a la descripción de las reacciones de eliminación del hídrido. Los compuestos alquilo metálicos son propensos a sufrir eliminación de hidruro beta o, en resumen, reacciones de eliminación beta. De hecho, la abstracción de hidruros también pueden ocurrir a partir de átomos de carbono en otras posiciones, pero la eliminación del carbono beta es más común. Es importante recordar que la inserción de un alqueno en un metal hidrógeno y una reacción de eliminación de beta tienen una relación reversible. Esto se puede observar en la reacción 2.8.
Para ciertos complejos metálicos se ha podido estudiar este equilibrio reversible por electroscopía de RMN. Un complejo hidroetileno de rodio, como se muestra en la figura, creo que no la pusimos, pero bueno. Sí, es en esta, en la 2.12. En la polimerización de alquenos catalizada por metales, la terminación del crecimiento de la cadena de polímero a menudo sigue la vía de eliminación del hidruro beta. Esta también se muestra esquemáticamente en esta figura. ¿Le puedes bajar, por favor? Creo que no es verdad. Ok, bueno, ahora hablaremos de las reacciones de ataque nucleofílico a un ligante coordinado. La coordinación con un centro metálico, el entorno electrónico del ligando obviamente sufre un cambio. Este depende de la extensión y la naturaleza del mismo. El ligando puede volverse susceptible a ataques electrofílicos o nucleofílicos. También puede ser la electrofilia mejorada o la tendencia a sufrir un ataque nucleofílico, lo que se encuentra a menudo en los procesos catalíticos homogéneos. Bueno, en la imagen pues podemos observar el ejemplo de la reacción 2.12 y 2.14, en donde el ataque nucleofílico, el ataque nucleófilo por el agua sobre etileno coordinado, como se muestra en la reacción 2.12, es el paso clave en la fabricación de acetaldehído mediante el proceso de Wacker, en donde sabemos que el proceso de Wacker es uno de los métodos más utilizados para la síntesis del acetaldehído a partir de etileno. Y bueno, en la reacción 2.13, en esta podemos observar el alto estado de oxidación del titanio, que hace que el átomo de oxígeno coordinado sea suficientemente electrófilo para que sea atacado por un alqueno. Y listo.